Hola, en este vídeo os voy a enseñar cómo funciona un equipo de extracción mediante fluidos supercríticos. En la fotografía tomada en nuestro laboratorio podéis ver un equipo de extracción o de separación mediante fluidos supercríticos. Las partes principales y básicas son el módulo de control, el ordenador, debajo del cual tenemos la bomba de dióxido de carbono. Mediante esta parte del equipo se puede bombear dióxido de carbono a presiones de hasta 680 bares. Otra parte principal del equipo es la célula de extracción o vessel, sostenida en una plataforma vertical. En este lugar va a tener lugar la toma de contacto entre el dióxido de carbono supercrítico y el sustrato del cual se quiere extraer o separar algún componente. En la fotografía podéis ver con más detalle la célula de extracción o vessel. En este caso, su capacidad es de solo 200 ml, pero existen vessels más grandes de planta piloto, así como industriales. Esta célula de extracción está hecha de acero inoxidable y tiene tapones superiores e inferiores con orificios con conexiones para la entrada y la salida de dióxido de carbono y de los extractos. Más adelante veremos cómo se monta y cómo se desmonta. Aquí podéis ver también el interior del vessel. En este vídeo podéis observar el pesado del sustrato del cual se quiere extraer un determinado componente. Este sustrato debe estar seco y picado para facilitar así el proceso de extracción. En este caso se trata de alpeorujo, un subproducto de la extracción del aceite de oliva, del cual se quieren extraer compuestos bioactivos liposolubles. En la imagen podéis ver cómo se pesan alrededor de 30 gramos y finalmente se calculará el rendimiento de la operación apuntando el peso de lo extraído. A continuación, el sustrato, en este caso el alpeorujo seco y picado, se introduce en el vessel como estáis viendo, con cuidado para no perder nada de muestra en el proceso. Es importante utilizar lana de vidrio que funciona como filtro. Esta lana de vidrio debe colocarse en la parte proximal y distal del vessel. Es decir, la lana de vidrio debe colocarse antes de introducir el alpeorujo y cuando el vessel está lleno debe colocarse otro poquito de lana de vidrio antes de cerrar el vessel herméticamente. Se pueden utilizar filtros de otros materiales y porosidades, como el que veis en la imagen. También se pueden combinar. Posteriormente se coloca la tapa superior con las conexiones y orificios para la entrada del CO2 supercrítico y salida del extracto. Las tapas se deben atornillar con mucho cuidado como estáis observando. Una vez introducido el sustrato en el vessel y cerrado este herméticamente, se coloca la plataforma vertical del equipo y se realizan todas las conexiones. Hay que asegurarse de que todas las conexiones estén bien cerradas para que no haya ninguna fuga. Una vez todo está correctamente colocado y conectado, se enciende la unidad de control, el ordenador. El operario introduce su nombre y datos para un correcto registro del análisis de la muestra. Una vez introducidos los datos, vemos el panel de control principal donde introduciremos los parámetros de temperaturas y presiones adecuados para la operación.
En este momento se abre la botella de dióxido de carbono. En este panel de control, el operario introducirá los parámetros de temperatura y presión adecuados para cada tipo de muestra. Básicamente, la temperatura del Bessel debe aumentar hasta un punto superior al valor crítico del dióxido de carbono y la presión también, por encima del punto crítico de unos 74 bares. En este vídeo se puede observar el cambio de estado del dióxido de carbono, desde su forma líquida, su transformación en vapor rápidamente y finalmente el estado supercrítico. En el estado supercrítico, el fluido supercrítico, en este caso el dióxido de carbono, muestra interesantes propiedades intermedias entre un líquido, como su alta densidad, y algunas propiedades de un gas, como su alta difusividad y poder de penetración en la muestra, así como su baja viscosidad. Existen otros fluidos que pueden utilizarse en el estado supercrítico, como por ejemplo el agua. Ambos fluidos, el dióxido de carbono y el agua, son una opción deseable y más adecuada que, por ejemplo, disolventes orgánicos, que son más caros y contaminantes. Finalmente, hay que colocar el vial donde se recogerá el extracto obtenido después de la operación. El operario introduce también una vía de entrada de aire comprimido para facilitar la recogida del extracto. Cuando esto está preparado, comprobamos las condiciones de presión, temperatura y flujo de dióxido de carbono supercrítico. Se enciende la bomba que impulsa el dióxido de carbono y se abre la válvula que permitirá la entrada del CO2 supercrítico en el Bessel. Este es el extracto obtenido a partir del albiorujo en las condiciones utilizadas. El rendimiento de la operación puede variar según las mismas y dependiendo del sustrato inicial y extracto que se quiera obtener. Después de terminar la extracción, el Bessel debe desmontarse del panel vertical, abrirse y limpiarse, como puede verse en el vídeo. También puede observarse cómo se extrae el extracto ya agotado y se elimina. Primero se ha abierto la tapa superior del Bessel y ahora se está desatornillando la inferior. Podéis ver que la lana de vidrio también se ha extraído y se elimina. El Bessel tiene que quedar bien limpio.